Muy buenos días, hermanos, hermanas. Bienvenido al estudio de la Biblia. Sigamos con el mismo anhelo que el Espíritu Santo ha puesto en nuestras vidas. Hoy ya es sábado 17 de junio. Vamos a ver el capítulo 12 y el capítulo 13. Ayer vimos que murió Salomón, y mientras el reinado de David y de Salomón hubo unión en Israel. No había sino un solo rey. Vamos a ver entonces lo que pasó después de la muerte de Salomón. Aquí nos habla de Roboán. Fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido delante del rey Salomón y habitaba en Egipto. Enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam. Mire que ahí son los nombres parecidos, pero no, uno es Roboam y el otro es Jeroboam. Y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo: Tu padre agravó yugo, mas ahora disminuye tú de la dura servidumbre de tu padre y el yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: Idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿Cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: Si tú fueres hoy siervo de este pueblo y les sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablare, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo a los jóvenes que se habrían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo: ¿Cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Acordémonos que Roboam es hijo de Salomón. Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: Así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyelos en algo. Así les hablarás: El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo, mire lo que les está diciendo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. ¿Cómo les parece esa contestación? Al 3er día vino Jeroboam, el que estaba viviendo en Egipto, con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: Volved a mí al 3er día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: Mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no yo el rey al pueblo, porque era designio, mire el que era un propósito de Jehová, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. ¿Se acuerda que lo vimos? Que Ahías es un profeta y que rompió la capa en 12 pedazos, ¿se acuerda? Y le habló a Jeroboam. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo: ¿Qué parte tenemos nosotros con David? Mire la pregunta. No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David,
Entonces Israel se fue a sus tiendas. Pero reinó Roboán sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Mire, en solo Judá. Y el rey Roboán envió a Adorán, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboán se apresuró a subirse en su carro y a huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Miremos que ahí vino el reino dividido. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Entonces cuando él rompió el manto y le dio a él 10 pedazos, ¿se acuerda? Entonces aquí quedó Jeroboam. Nos habla que Jeroboam como había vuelto, y entonces que le siguiese la casa de David, solo la tribu de Judá se quedó con Roboam. Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres guerreros escogidos, con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Pero vino palabra de Jehová, miremos lo que Jehová les está hablando a ellos. Pero vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo: así ha dicho Jehová, no vayáis, ni peleéis contra vuestros hermanos los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. Vamos a ver aquí el pecado de Jeroboam. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Como Jerusalén quedaba donde estaba reinando Roboam, entonces por eso Jeroboam no quería que ellos fueran a adorar allá, y por eso hizo estos 2 becerros de oro. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esta fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. E hizo también casa sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no era de los hijos de Leví, lo que no se podía, porque los sacerdotes por ley debían de ser de la familia de Leví. Entonces constituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes 8, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que celebraban en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes 8, y el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel,
y subió al altar para quemar incienso. Aquí nos dice que eso era todo pecado. En el capítulo 13 nos habla de un profeta de Judá, amonesta a Jeroboam. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Esto específicamente lo vamos a ver en Segunda de Reyes. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará. Mire lo que dice: he aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo: prenderle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró, y quedó como era antes. Y el rey le dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios le dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por la palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Hasta ahora estaba obedeciendo. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre le dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Perdón. Entonces le dice su padre: ¿por qué camino? Ellos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: sí, yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole: miremos, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Mire la mentira. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua.
Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. ¿A cuál era? Al que le mintió, al de la mentira. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo: así ha dicho Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te ha prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le tapó un león en el camino y lo mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. He ahí que unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo, vinieron y le dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta, que le había dicho volver del camino, dijo: el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrado y matado conforme a la palabra de Jehová que él dijo. Y habló a sus hijos y les dijo: ensilladme un asno. Y ellos se lo ensillaron. Y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo ni dañado al asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Y puso el cuerpo en su sepulcro, y endecharon diciendo: ay, hermano mío. Y después que le hubieron enterrado, habló a sus hijos diciendo: cuando yo muera, enterradme en el sepulcro que está sepultado el varón de Dios. Poned mis huesos junto a los suyos. Porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por la palabra de Jehová contra el altar que está en Betel y contra las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Con todo esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo. A quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue la causa de pecado a la casa de Jeroboam, por la cual fue cortada y raída sobre la faz de la tierra. Padre lindo, 2 capítulos, Padre lindo, diferentes. En el uno, Papito Señor, miramos que después de la muerte de Salomón viene su hijo Roboam para gobernar, y no atiende el consejo del pueblo, sino que entonces dice: si mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. No lo hizo. Pero también se presenta Jeroboam, al que se le había presentado el profeta, y entonces lo hicieron rey. Y Roboam solo quedó reinando en Judá y en la tribu de Benjamín, y Roboam quedó reinando en las otras tribus. Señor, miramos el pecado de sus reyes. Miramos, Señor, cómo lo hacen, desobedeciendo su palabra. Papito Señor, te suplicamos nos ayude a obedecer y a tener en cuenta lo que tú nos dices, todo lo que tú nos enseñas, mi Rey. Te necesitamos. Ayúdanos a gobernar nuestras casas, así como tú quieres que lo hagamos. Papito Señor, nuestra familia y todo lo que hagamos, que lo hagamos para beneficio y para honra tuya. Quédate con nosotros ahora y siempre. Amén y amén.